Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu. Muchas gracias por acompañarme en un tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar a Stinger Fling, que fue un pedido que me realizaron en un comentario de aquí del canal de YouTube y pues me animé a realizarlo. Recuerden que en el canal ya tenemos a Bam, a Bambalina, a Jumbo Josh y en esta ocasión a Stinger Fling. Tiene una medida aproximadamente de 15 centímetros de la cabeza hasta la punta de las piernitas. No lleva nada de alambre en esta ocasión. Bueno, en lo personal no le coloco nada de alambre o limpiapipas por seguridad. Está totalmente tejido. Igual ustedes le pueden colocar silicón y pues espero que este tutorial les sea de gran utilidad y de ser así les agradecería mucho me dejen un comentario, una manita arriba, compartir el video para que pueda seguir compartiéndoles más proyectos. Y si es la primera vez que me visitas en este canal, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Los materiales que vamos a ocupar para realizar a nuestro lindo Stinger Fling va a ser estambre en color blanco, negro, algodón sintético para rellenar, estambre en color naranja, marcador de puntos o en su caso retazo de estambre que tengan, tijera, una aguja lanera, un gancho del 1.6 y muchas ganas de tejer. Muchas ganas de realizar a nuestro Stinger Fling. Bueno, por los materiales es todo. Ahora sí, vamos a comenzar con el tutorial. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 6. Para esto enrollamos nuestro dedito de esta manera, que no quede muy apretado. Hacemos lazada y subimos con una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos el nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto que tenemos, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Aquí tengo el primer punto bajo. Esta es la hebra del anillo mágico. Uno y 2. Vamos a colocar un marcador en el primer punto. Vamos con el siguiente punto. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3, paso marcador de este lado. Vamos a realizar un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. 1, en el siguiente un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento, volvemos a repetir un punto bajo,
un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, 2 puntos en el mismo lugar, 1 y 2. En el siguiente un punto bajo. Así lo vamos a repetir por toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Punto bajo, un aumento, 2 puntos en el mismo lugar, 1 y 2. Un punto bajo. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así lo vamos a repetir por toda la vuelta, 1, 2, 3 puntos bajos, un aumento. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. 1, 2, 3, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Para la vuelta número 6 vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Terminamos con 2 puntos bajos, solo 1 y 2. Así vamos a realizar por toda la vuelta 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos y volvemos a repetir 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar, 1 y 2. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 7 vamos a realizar 5 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 1 aumento, 2 puntos en el mismo lugar, 1 y 2. Así la vamos a realizar por toda la vuelta, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 42 puntos bajos. Para la vuelta número 8 vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar y terminamos con 3 puntos bajos solos, 1, 2 y 3. Así vamos a repetir por toda la vuelta. Realizamos 3 puntos bajos, un aumento, terminamos con 3 puntos bajos y volvemos a comenzar 3 puntos bajos, 1,
2, 3, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar y terminamos con 3 puntos bajos solos, 1, 2 y 3. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 48 puntos bajos. De la vuelta número 9 a la vuelta número 15 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. En cada vuelta realizaremos 48 puntos bajos. Para la vuelta número 16 vamos a trabajar solamente tomando la hebra delantera, la hebra que tenemos hacia afuera. Y la hebra que queda hacia adentro, la hebra trasera, va a quedar libre. Un punto bajo tomando la hebra delantera. Un punto bajo. En este mismo punto realizamos un medio punto alto. Hacemos lazada. Metemos en este mismo lugar. Tenemos 3 en el gancho. Cerramos todo junto. Pasamos al siguiente punto. Aquí, ahora vamos a realizar 2 puntos altos en el mismo lugar. Lazada. Tenemos 3 en el gancho. Cerramos los primeros 2. Luego los otros 2. Nuevamente un punto alto en este mismo lugar. Lazada. Cerramos los primeros 2, luego los otros 2. En el siguiente punto realizamos un medio punto alto, cerramos los 3 juntos, un punto bajo en este mismo lugar. Pasamos al siguiente punto y realizamos un punto deslizado. Así vamos a trabajar por toda la vuelta. Un punto bajo, un medio punto alto en un solo punto. En el siguiente punto, 2 puntos altos juntos. En el siguiente punto, un medio punto alto, un punto bajo. En el siguiente punto, un punto deslizado. Y volvemos a repetir por toda la vuelta. Un punto bajo. Un medio punto alto en este mismo lugar. En el siguiente, 2 puntos altos juntos. Uno y 2. En el siguiente, un medio punto alto. Recuerden que solamente estamos trabajando con las hebras delanteras. Un punto bajo. Y vamos a terminar en el siguiente punto con un punto deslizado. Así vamos a repetir por toda la vuelta. Para realizar las piernas de Stinger Fling, vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Lazada, nuevamente lazada para subir con una cadena. Adentro del anillo mágico realizamos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos el nudo corredizo. De la vuelta
número 2 a la vuelta número 24, vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Colocamos un marcador en el primer punto. 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta terminar con la vuelta número 24. Nos debe de quedar así. En esta ocasión yo no le coloco alambre por seguridad, porque los amigurumis que realizo la mayoría se lo pone a jugar mi niña, porque también no le coloco nada de relleno, solamente es el puro tejido. Vamos a realizar 6 piernas en total. Para realizar el cuerpo vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, al igual que hicimos con la cabeza. Realizamos el mismo proceso hasta la vuelta número 6. Para la vuelta número 7 vamos a realizar 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces, pero en esta ocasión vamos a incluir las piernas al tejido de una vez. Entonces lo que vamos a hacer es doblar por la mitad. Aquí terminamos con un total de 6 puntos bajos. Al doblarlo por la mitad nos vamos a quedar con 3 puntos bajos, porque vamos a tomar nuestros 2 puntos completos para poder unir al cuerpo. Tomamos esta y tomamos esta, así, al doblar por la mitad. Aquí no tendremos 1, 2 y 3. Al comenzar la vuelta lo vamos tejiendo de una vez. Tomo la pierna, doblo por la mitad, meto mi gancho, ubico el primer punto y el último. Ahora sí, comenzamos a tejer la vuelta número 7. Esta hebra lo vamos a dejar de este lado por el momento y en la siguiente vuelta lo tejemos. 1, pasamos al siguiente tomando el punto o los puntos completos. 2, pasamos al siguiente punto. En el tercer punto acá tomamos el punto completo y lo pasamos aquí. Y como vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento, nos faltarían 2 puntos por realizar. 1, aquí serían 4, aquí serían 5 y realizamos el aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así vamos a repetir con las siguientes 5 piernas que nos hacen falta. Nos va a quedar unido al cuerpo con 3 puntos. 1, 2, 3. Realizamos otras 2, 4, 5, un aumento. Comenzamos nuevamente. Agarramos, doblamos el tejido por la mitad, así. Tomamos el primer punto bajo junto con el último, pasando el gancho completo, pasando el gancho por nuestros 2 puntos completos y volvemos a comenzar. Esta hebra lo dejamos por acá por el momento y en la siguiente vuelta lo escondemos. 1, siguiente punto,
2, por último 3, pasamos al siguiente, 4, 5, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así la vamos a repetir por toda la vuelta y ya van a quedar las piernas incluidos al cuerpo. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 42 puntos bajos y ya han quedado las piernas unidas al cuerpo. Para la vuelta número 8 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos. Paso mi marcador de este lado y vamos a llevar estas hebras que dejamos libres escondiendo por la orilla. 1, 2, 3, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Y vamos a terminar con 3 puntos bajos solos. 1, 2 y 3. Y volvemos a repetir 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Un aumento, 2 y vamos a terminar con 3 puntos. 1, 2 y 3. Así la vamos a realizar por toda la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos. Y estas hebras que tenemos aquí lo vamos escondiendo conforme vamos tejiendo. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 48 puntos bajos. No vamos a llevar todas las hebras juntas aquí en el tejido porque si no nos va a quedar muy grueso. Lo que vamos a estar realizando es llevar nuestro estambre en unos 4 puntos bajos o 3 puntos bajos aquí escondiendo por la orilla y lo dejamos hacia adentro para que nos sirva de relleno y el tejido no nos quede muy abultado. Y lo mismo volvemos a repetir con esta, llegando a unos 4 puntos lo dejamos libre y tomamos la siguiente hebra, así sucesivamente hasta terminar. Lo que vamos a realizar ahora es cortar una hebra larga para poder coser el cuerpo a la cabeza, aquí en donde dejamos estas hebras libres. Con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a cerrar aquí para que no nos quede este hueco. Este es nuestro primer punto bajo de la vuelta número 8. Pasamos al segundo punto bajo y metemos nuestra aguja lanera para que tenga un acabado más bonito. Simulamos un punto bajo. Volvemos a regresarnos en el último punto bajo de la vuelta número 8. Voy a meterlo de esta manera porque voy a coser mi tejido tomando solamente la hebra delantera. Y listo. Aquí ya nos ha quedado cerrado. Lo mismo vamos a realizar con esta parte de la cabeza. Quitamos marcador, metemos aquí, saltando un punto
Nos volvemos a regresar acá en el último punto, pero esto lo vamos a meter de este lado tomando solamente la hebra trasera, porque lo vamos a esconder hacia adentro. Escondemos entre el tejido y lo metemos hacia adentro para que nos sirva de relleno. Para coser el cuerpo a la cabeza vamos a unir de esta manera. Aquí coloqué un marcador en mi punto bajo que simule al cerrar. Entonces voy a pasar a este punto bajo. Voy a tomar la hebra trasera que dejamos libre en la vuelta número 16. Pasamos al siguiente punto. Pasamos al siguiente punto, solamente vamos a estar tomando la hebra delantera de la vuelta 16. Y la parte del cuerpo vamos a ir tejiendo, vamos a ir cosiendo junto con el punto bajo completo. Siguiente punto. Siguiente punto. Así le vamos a coser por toda la vuelta. Antes de terminar de coser, vamos a rellenar el cuerpo. Para realizar el ojo de Stinger Fling, vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Vamos a trabajar con el estambre en color negro. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7 y 8. Antes de cerrar el último punto bajo, vamos a realizar cambio de color a blanco. Tomamos nuestra hebra de esta manera, doblamos por la mitad y cerramos. Este pedazo de estambre, al igual que esta, la vamos a llevar escondiendo por la orilla. Jalamos bien el anillo mágico para que quede bien cerrado. Para la segunda vuelta vamos a realizar un medio punto alto. Jalamos bien el anillo mágico para que nuestro tejido quede bien cerrado. Esta hebra junto con esta la vamos a llevar escondiendo por la orilla. El estambre en color negro lo vamos a llevar en unos 4 puntos y cortamos porque ya no lo vamos a ocupar. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento de medios puntos altos por toda la vuelta. Los aumentos son realizar 2 puntos en un solo punto. Para realizar el medio punto alto hacemos lazada, ubicamos nuestro primer punto bajo, jalamos y cerramos los 3 puntos juntos, las 3 hebras juntas, disculpen. Volvemos a repetir el mismo proceso, lazada en este mismo punto, tenemos 3 en el gancho, cerramos todo junto. Aquí tenemos nuestro primer aumento. Volvemos a repetir el mismo con los siguientes puntos, lazada, uno y 2 puntos en el mismo lugar.
Así lo vamos a repetir por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 16 medios puntos altos. Una vez terminado nos debe de quedar de esta manera. Vamos a cortar la hebra que tenemos acá atrás, cerramos bien el anillo mágico, cortamos una hebra larga para poder coserlo. La cabeza sacamos esta, vamos a simular un punto bajo para que no nos quede este hueco por aquí y tenga un toque final más bonito. Pasamos al segundo medio punto alto de la vuelta número 2, tomamos las dos hebras juntas, metemos la aguja lanera, nos volvemos a regresar al último medio punto alto de la vuelta número 2. Voy a meter mi aguja lanera tomando solamente la hebra delantera, porque como voy a coser mi tejido, no quiero que me quede del otro lado. Quiero que me quede aquí. Una vez ya teniendo el ojo, con la ayuda de unos alfileres, lo vamos a sostener. Para coser vamos a tomar un punto bajo del cuerpo de esta manera, pasamos aquí, esto es opcional si gustan coserlo y si no igual lo pueden pegar con silicón. Pasamos al siguiente punto, buscamos un punto bajo por aquí, volvemos a regresar al ojo, pasamos al siguiente punto, ubicamos un punto bajo, así sucesivamente le vamos a ir cosiendo por toda la vuelta. Conforme vamos cosiendo vamos jalando nuestro estambre. Una vez terminado vamos a esconder la hebra sobrante adentro del tejido. Una vez terminado de coserle el ojo a la cabeza, así nos ha quedado nuestro lindo Stinger Fling. Y de esta manera hemos llegado a la parte final de este tutorial. Si este video les ha sido de gran utilidad, les agradecería mucho suscribirse, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video les llegue la notificación. También les agradecería mucho compartir el video con personitas que crean que les pueda interesar, ya que eso me ayuda mucho para poder seguir compartiendo más proyectos. Espero y este tutorial no olviden dejarme una manita arriba, un comentario que les ha parecido el tutorial y nos vemos en un siguiente video. Recuerden que en el canal ya tenemos a Bam, Bambalina, a Jumbo Josh y en esta ocasión a Stinger Fling. Y sería todo por este tutorial y nos vemos en un siguiente video. Adiós.